Buenos días. Hoy me gustaría comentaros un poco, hablaros un poco sobre el tema de que muchas personas también preguntan cuando diagnostican a sus hijos, ¿no? ¿Qué está pasando? Que ahora resulta que casi todos los niños tienen TEA. ¿Qué está pasando como cuando el TDAH, que ahora resulta que todos lo tienen, que en las aulas están llenas de chicos con TEA? Antes todos tenían TDAH, ahora tienen TEA. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y a veces aún hay confusión con esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué últimamente estamos escuchando tantos niños diagnosticados de TEA? ¿Qué está pasando? Que algunos niños, algunos chavales que ahora están en el instituto, hasta ahora no habían sido diagnosticados y ahora empiezan a ser diagnosticados. Aquí se juntan varios factores. Por un lado, sí que realmente parece ser que están naciendo más niños con rasgos dentro del trastorno del espectro autista. Eso por un lado. Pero por otro lado, el incremento de estos diagnósticos se está dando porque los profesionales cada vez están más formados. Entonces, al estar más formados, es más fácil que puedan diagnosticar. De hecho, ya se está incluso proporcionando formación a los pediatras, ¿no? Que son, digamos, el primer filtro por donde suelen pasar los niños, ¿no? Entonces, hay más formación, hay más profesionales bien formados y es más fácil de detectar. Por otro lado, los instrumentos de diagnóstico, los test, ¿no? Que están destinados a valorar si un niño puede o no estar dentro del trastorno del espectro autista, también son más precisos, los instrumentos son más precisos, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos tres factores, ¿no? Que realmente hay más casos, que los instrumentos son más precisos y que los profesionales están mejor formados. Entonces, esto hace que estadísticamente se registren mucho más casos de diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista. Estamos seguros los profesionales que nos dedicamos a ello que años atrás seguro que había también muchísimos casos de niños, niñas, adultos que estaban dentro del trastorno del espectro autista, pero que o bien no estaban diagnosticados o bien estaban erróneamente diagnosticados con otros trastornos de personalidad o trastorno de ansiedad, ¿vale? O trastorno obsesivo-compulsivo, que es uno de los trastornos que están dentro de los trastornos de ansiedad y que a veces podía estar detrás de este trastorno obsesivo-compulsivo, de este trastorno de ansiedad, de este trastorno de personalidad, podía estar enmascarado un TEA sin diagnosticar. ¿De acuerdo? También el hecho de que a veces nos enfademos, ¿no? Digamos, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que ahora todos los niños estén diagnosticados de TEA? No puede ser que haya tantos. A veces esto viene influido también esta actitud, ¿no? De rechazo ante la etiqueta. Nos ha hecho un poco de daño el hecho de que unos años atrás ha habido un sobrediagnóstico en los niños diagnosticados con TDAH. Que no quiere decir que no exista el TDAH y que no haya muchos niños que sí que tienen TDAH. Eso sería un tema aparte y estaría bien que un día pudiéramos hablar sobre el tema. Pero sí que parece ser que hubo un abuso en cuanto a que se sobrediagnosticaron chicos con TDAH y aquí estaba involucrado, y no me quiero mucho meter en este jardín, pero sí que había todo un tema de industria farmacéutica, ¿no? Y todo este tema que, bueno, muchos ya conocéis. Pero realmente sí que existen bastantes casos de chicos con TDAH y de hecho el TDAH, o sea, el trastorno por déficit de atención y con o sin hiperactividad, es uno de los trastornos más asociados al trastorno del espectro autista. De hecho, comparten, como comentaba en el vídeo anterior, comparten rasgos comunes. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esta sería, digamos, la respuesta a la pregunta de por qué últimamente, en los últimos años, se están diagnosticando y se están registrando tantos casos de trastorno del espectro autista, si es que hay realmente una epidemia de casos. Bueno, también se sabe que dentro de los factores que causan el TEA, hay como dos ramas de factores, ¿no? Los factores genéticos y los factores ambientales. De hecho, no está concretada una causa única del autismo, no está concretada 100%. Hay diferentes estudios que apuntan a que es el diagnóstico, las causas del autismo, o sea, el autismo es un trastorno multicausal, es un trastorno del desarrollo, es decir,
que mientras se está formando el cerebro ocurren ciertas situaciones que hacen que se desvíe un desarrollo correcto del cerebro, del sistema nervioso, y esto hace que diferentes estructuras del cerebro que se están desarrollando bueno, reciban un impacto por el cual no se desarrollan correctamente y además las conexiones entre estas áreas empiezan también a tener fallos, a tener errores, ¿vale? Entonces esto hace que se manifiesten los síntomas de los que hablábamos en el vídeo anterior que están relacionados con el trastorno del espectro autista. Aparte de estas causas genéticas que son las más demostradas, están también los factores ambientales, que no es que esté demostrado que causen autismo, pero que parece ser que algunos de esos factores podrían estar asociados al aumento de probabilidad en tener un trastorno del espectro autista, como son, por ejemplo, la edad de los padres, el consumo de ciertos medicamentos durante el embarazo, el estrés durante el embarazo, la contaminación ambiental, la contaminación de los alimentos, pero esto, las vacunas, descartemos, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que el hecho de poner la vacuna, la triple vírica, que es la que tuvo, ¿no? esta fama, ¿no? de que podía causar autismo, realmente no hay ningún estudio que lo demuestre. ¿De acuerdo? Pero sí que parece ser que es una confluencia de factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos no quiere decir siempre que sean factores heredados. Genética puede ser que sea heredada o que sea, por ejemplo, ¿no? en el caso de nuestro hijo, en el caso de mi hijo, por ejemplo, no hay una historia detrás, ¿no? de la historia familiar, de trastorno del espectro autista ni nada parecido, pero puede ser que el propio niño, que mi hijo haya sido el primero que haya hecho una mutación genética. No tiene por qué ser, cuando hablamos de genética, no pensemos siempre que es heredado. La genética puede ser heredada o puede ser que a partir de cierto individuo pues, se produzca una mutación genética y a partir de ahí pues, se desarrolle el trastorno. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esto sería el pequeño resumen de por qué estamos escuchando que aumentan tanto la prevalencia en el trastorno del espectro autista. De hecho, estudios americanos apuntan a que ahora ya se está dando incluso uno de cada 68 niños diagnosticados de trastorno del espectro autista. Es un número realmente elevado. Nos vemos en el próximo vídeo.